Vamos a ir entonando el himno 287, En busca de obreros. Muy bien, cantemos, hermanos. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la malvor y obrero faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obrero siempre habrá. Tengan todos muy buenos días, hermanos. El tema, el estudio de esta mañana se titula La pureza como un tesoro. La pureza como un tesoro. Dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro espíritu, ¿ya? Los cuales son, ¿de quién? De Dios. Recuerde el tema, la pureza. La pureza es muy importante en la vida de un cristiano, ¿sí o no? La pureza como un tesoro. ¿Qué es un tesoro? Un tesoro es algo que muy valioso, algo que se tiene por muy alta estima, de mucho valor. Por lo tanto, lo cuidamos, lo valoramos, lo respetamos y tratamos de conservarlo. ¿Amén? Cuando hablamos de la pureza, estamos hablando, por ejemplo, en este caso, de un joven, tanto mujer como varón. Desde jóvenes se cuidan. Recuerda lo que dice Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, dice. Pero en el capítulo 11, versículo 9 dice, alégrate joven y tome placer tus ojos en tu adolescencia. Pero en la parte final dice, pero entiende que sobre todo esto te juzgará Dios. Entonces la pureza como un tesoro. Ahora, hermanos, nosotros como padres, como abuelos, como tíos, debemos siempre, hermanos, tratar de enseñar, tratar de aconsejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, ¿no? Porque hoy en este mundo, en este tiempo, todo está muy por encima de lo que antiguamente era, de alguna manera, por así decirlo, no era tan liberal como hoy en estos tiempos. Había un poco de recato, había una postura del cuidado y de prestar mucha atención, ¿no? En las cosas, especialmente de nuestros hijos. Ahora, hay que decirles a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, nietos, cualquiera que sea, nosotros como cristianos, que se den cuenta, que entiendan que nuestro cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo, que vive en Él, que vive en nosotros, desde que nace, desde que está engendrado. Dios es el principal promotor de ese nuevo nacimiento. Y que ese nacimiento y por así decirlo,
su etapa al entrar en la vida, al nacer, es dado por Dios. No es por el azar de la vida, no es así, por así, sino que es dado por Dios. Así que ese cuerpo que es dado por Dios, le pertenece a Él, tanto el espíritu y el cuerpo, los cuales son de Dios, dice Pablo. Además, que no pertenece a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Además, este cuerpo, este templo, tuvo un costo que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo. Fue comprado por un alto precio. Por tanto, debemos honrar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Y cuál fue el precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo? La muerte en la cruz. Dar su vida, derramar su sangre. Ahora, como cristianos, tenemos el deber y la responsabilidad de inculcar, de enseñar, de aconsejar, ¿no? De decirles todo lo que Dios dice acerca de Él y de todos nosotros. Pero, ¿qué dirá el mundo? ¿Qué les dirá al mundo, a nuestros hijos? ¿Qué le dirá o qué le tiene presentado el mundo a nuestros hijos? Que solamente su cuerpo es algo físico. Que por lo tanto, ese cuerpo que es solamente físico, tú puedes usarlo como te dé la gana. Que puedes hacer de tu cuerpo, si tú quieres probar esto o aquello, aunque la ciencia o la medicina dice que es malo, pero tú puedes probar. Tú eres dueño de tu cuerpo, tú tomas tus decisiones. Así que si eso que es prohibido, que es malo, puede hacer que disfrutes, ¿no? Puede ser que tengas satisfacción, pruébalo, hazlo, no hay problema, ¿no? En el gusto, en probar está el gusto, dice. Pero la verdad es que eso es una gran mentira, ¿sí o no? Y es una mentira muy peligrosa. ¿Por qué? Porque cuando alguien no entiende realmente su valor o el costo o el precio de lo que representa para ti, tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, cuando no la valoramos, cuando no la consideramos y no la ponemos en un alto valor y precio, entonces, hermanos, nuestros hijos pueden de alguna manera ser tentados a probar, a deleitar y el poder querer también disfrutar. Por eso nuestros hijos necesitan saber desde muy temprano, desde que ya tienen uso de razón, ¿ya? Que ese cuerpo es un tesoro, ¿ya? De mucho valor, de un alto precio. No es algo barato, no es algo tan común que se puede conseguir cuando usted o cuando él lo necesite. No son reemplazables. Cuando ya llenamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, desde muy joven, desde que tienen uso de razón, a los deleites, a los placeres de la carne, ¿cómo se les llama eso, hermanos? ¿Cómo dijo el apóstol Pablo? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, un valor no se mide por lo que se siente, ni por otros lo que dicen. Un valor se mide, hermanos, por lo que realmente representa para ti, por lo que realmente tienes y necesitas saber. Amén. Ahora, miren, la pregunta es, ¿tiene o no tiene valor tu cuerpo? ¿Tiene o no tiene valor tu alma, tu espíritu? Tiene valor. Entonces el valor no se mide, hermanos, por lo que se sienten o por lo que otros dicen o por lo que otros pensarán. No, hermanos. El verdadero valor no se mide por la moda,
El verdadero valor no se mide por lo que uno opine o sienta que así es o que así le enseñaron. El verdadero valor es porque realmente es Dios quien lo creó. Amén. Y por el precio que Él pagó. Por eso se mide. Cuando un hijo entiende eso, cuando un hijo cree eso, entonces ese hijo va a respetar, ese hijo va a valorar, ese hijo va a cuidar su cuerpo y ese hijo le va a poner límites a su cuerpo y aprende a decir cuando por así decirlo alguien tenga la intención, la mala voluntad o el querer arrastrarlo a algo que está mal, ese hijo tenga el poder y el valor de decirle no. No, hermanos. Ahora, muchos piensan lo siguiente. Muchos piensan y creen lo siguiente. ¿Por qué les digo? Por esto. Muchos piensan y dicen esto por lo siguiente. Miren, por ejemplo, la Biblia explícitamente, hermanos, prohíbe, ¿ya?, los tatuajes. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la Biblia prohíbe los tatuajes? En Levíticos 19:20, la Biblia explícitamente menciona la prohibición de tatuajes. Levítico 19:28. ¿Por qué lo prohíbe, hermanos? Porque esas marcas o esas incisiones que se hacían, ya, las personas en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, no lo hacían los judíos, lo hacían las naciones paganas. Y esas marcas o esos tatuajes estaban asociados a las prácticas paganas, como señal de duelo. Y algunos podrían decir, sí, pero bajo la ley, hermanos, bajo la ley mosaica, hoy en día aplicándolo a nosotros, a nuestro tiempo, no aplica igual para los cristianos. La pregunta es, ¿aplica o no aplica? Lo que fue dado como ley al pueblo judío, a que les prohibiera a Dios que se hicieran tatuajes o marcas o algunas incisiones, como se hacían las naciones paganas en honor a sus ídolos, ¿ya? ¿Usted cree que es aplicable hoy en día al Nuevo Testamento, a los cristianos? ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Acaso Pablo no dice en 1 Corintios 10, versículo 6, que todas esas cosas han sido escritas para nosotros y que nos sirven como ejemplo para no hacer como ellos hicieron? Miren, escuchen, hay cristianos hoy en día que tienen tatuajes, pero ellos lo hicieron en su ignorancia, cuando no eran cristianos. Pero cuando oyen el Evangelio, ¿ya?, y se arrepienten y Dios les perdona sus pecados, lo tienen ahí, lo tienen el tatuaje, ¿ya? Pero escuchen, pero ellos ya no lo hicieron en su ignorancia, ahora son cristianos, y aunque tengan el tatuaje y lo quieran borrar, eso no sale. Y si sale queda marca, ¿ya? Pero queda marca, ¿ya? Entonces, hermanos, Dios, ¿por qué le prohibió al pueblo judío que se juntaran con otras naciones? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué Dios les prohibió? Dígame, ¿por qué? Porque si se juntaban y se combinaban las razas, como lo hicieron los judíos y los samaritanos, se cruzaban. Y también porque podían ser, hermanos, ser tentados a adorar otros dioses. Y así pasó, así sucedió, hermanos, con el pueblo de Israel.
tanto las 10 tribus y las 2 tribus, Israel del norte, Israel del sur. Dios, hermanos, les prohibió. Pero escuchen, el Nuevo Testamento, en el texto que hemos leído, enfatiza el cuidado por nuestro cuerpo, porque dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y ahí, hermanos, nos está sugiriendo, nos está sugiriendo moderación, respeto. Moderación y respeto y cuidado y atención a nuestro cuerpo. ¿Qué dice 1 Corintios 10:31? Hay que tener moderación, ¿sí o no? Si yo sé que eso está contaminado, como Pablo dice aquí, que ha sido ofrecido a un ídolo por el cuidado, por el amor a mi prójimo, mejor no hacerlo. Porque si lo hago, yo puedo saber que está mal, pero el que no conoce y no sabe, puede ignorar que él dice sí está mal. Pues para mí el ídolo no es nada, pero por amor a mi prójimo yo me abstengo. Y tengo cuidado para no hacer caer a mi hermano. Así que dice, si pues coméis o bebéis, hacerlo o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Yo les pregunto, ahora como cristiano, ¿qué tal un joven cristiano ahora? Mi hijo o cualquiera de aquí que es joven, o ya adulto, siendo cristiano, yo digo, me voy a hacer un tatuaje. Eso es, ¿en qué glorifica eso a Dios? Yo pregunto. ¿En qué le honra a Dios? Dígame. ¿En qué? ¿Ah? Entonces, hay que ser sabio, hay que ser entendido, ¿ya? Yo tengo aquí una versión, dice, no se hagan heridas en el cuerpo por un muerto, porque lo hacían por un muerto. Hoy en día, ¿ha visto tatuajes que se hacen la imagen de su abuela, de su padre, de su hijo, de su madre, de su enamorada? No solamente su rostro, sino un corazón, o una flechita, o unas lágrimas, o su nombre. No se hagan heridas en el cuerpo por un muerto, ni tatuaje alguno en la piel. Yo, Señor. Ahora, el contexto histórico, el contexto, hermanos, ¿por qué Dios prohibió estas marcas al pueblo judío? Lo prohibió por lo siguiente: para diferenciar al pueblo de Israel de las naciones vecinas, quienes se tatuaban en honor a ídolos o deidades falsas. ¿Ya? Tenía y tiene que haber una diferencia, ¿sí o no?, entre un cristiano y el mundano, ¿sí o no? Tiene que haber una diferencia. ¿Ya? Ahora, el que ya se hizo y lo hizo por alguna razón, quién sabe, no sabemos, no estamos para juzgar, pero si esa persona oye el Evangelio y cree el Evangelio y obedece el Evangelio, ¿Dios lo recibe, sí o no? Dios lo recibe. Así que a veces nosotros, yo he escuchado a hermanos, que a veces vienen hermanos con tatuajes, ¿ya? Y juzgan, mira, ese es cristiano, mira, ¿y cómo se está tatuado? A veces prejuzgamos, ¿no? Y lo señalamos y lo condenamos, pero no sabemos. No sabemos en realidad, hermanos, ¿ya? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Si lo hizo antes de ser cristiano o después de ser cristiano. Por eso hay que tener y hay que saber, hermanos, las razones y los motivos, pero no debemos juzgar. Amén. Ahora, vayamos a nuestro texto. 1 Corintios 19 y 20. 1 Corintios 6, 19 y 20 enseña que el cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué implica esto? Implica que Dios habita en él. Dios habita en él. ¿Y cómo habita? Habita a través de su palabra. Cuando ese templo, cuando ese cuerpo, cuando ese cristiano
está siendo obediente a Dios, cuando es fiel, ¿ya? Cuando pone la palabra de Dios parte de su vida y la aplica en su vida diaria, por diferentes motivos y razones, ¿ya? Es honesto, es sincero, ¿ya? Ama de verdad, quiere de verdad, respeta y considera. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, enfatiza que los creyentes no se pertenecen o nosotros no somos dueños de nuestro cuerpo, sino que fueron comprados por Dios por un alto precio, y fue la muerte del Señor en la cruz. Entonces, nuestro cuerpo debe ser usado para glorificar solamente ¿a quién? A Dios. Y hablándole a los jóvenes, especialmente a través de la pureza sexual y el autocontrol. El autocontrol. Entonces, pregunto, hermanos, después de lo dicho, ¿el cuerpo es sagrado, sí o no? Nuestro cuerpo es sagrado. Por lo tanto, hay que, si es sagrado, hay que cuidarlo con temor, reverencia y respeto. Miren, yo sé que nuestro cuerpo, cuando uno parte de este mundo, va a suceder como dijo Dios en Génesis 3:19. ¿Qué dijo Dios en Génesis 3:19? En Corintios, hermanos, era común y era normal la inmoralidad sexual. Pero yo les pregunto, ¿acaso solamente la inmoralidad sexual es atraída o es del agrado de los jóvenes? Hay otros pecados, como el tal vez fumar, como el tal vez tomar. Al principio lo ven como que es algo malo, pero cuando ya tienen uso de razón y son tentados y seducidos y atraídos, y más la presión de los amigos, más la presión del mundo y de la sociedad, ¿qué sucede? Ceden, hermanos. ¿Y cómo se empieza? Con un vasito, ¿no? Con un poquito se empieza siempre, hasta que le empieza a tener el gusto, y luego pasa ya como algo normal. Por eso Pablo habla de los frutos de la carne. Por eso Pablo habla de los frutos de la carne. Entonces, hermanos, hay que cuidar, jóvenes, cuiden su cuerpo, valoren su cuerpo, respeten su cuerpo, ¿ya? Que ese cuerpo es de Dios, y si Dios más adelante en un futuro les da la oportunidad de tener una familia, ¿no? Que sea ella o él los protagonistas de esta hermosa unión con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, es muy importante, por eso dice, y continuando, hemos leído el 18, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu a Dios. En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, hermanos. Así que esto nos ayude a nosotros, hermanos, que esto nos ayude a cuidar, a valorar, a respetar nuestro cuerpo, empezando de los jóvenes. Porque cuando son niños, los padres, la madre, están ahí al cuidado. Pero cuando ya entran a la adolescencia, la juventud, a veces ellos, al tener ya contacto con el mundo, ¿no? Al relacionarse con las personas de distintos pensamientos, de distintos puntos, ¿ya? Y distintas formas de crianza, ellos pueden ser arrastrados a tomar malas decisiones. Así que, moralmente, ¿ya? Hay que enseñarles, hay que inculcarles
hay que recomendarles, hay que aconsejarles, ¿ya? Y nunca, hermanos, nunca dejarlos solos. Hay siempre que estar con ellos, en las buenas y en las malas. De que se van a equivocar, se van a equivocar. Van a cometer errores, van a cometerlos. Pero es mejor que estemos ahí para ayudarles y motivarles y aconsejarles, que no estar ahí cuando nos necesiten y busquen consejo y apoyo en otro lado. ¿Y qué van a recibir? Consejo y apoyo en otro lado. ¿Un consejo sano, bueno? No. Más bien van a recibir malos consejos, ¿no? Y más bien les van a decir que no sean tontos, ¿ya? Que hagan lo que quieran, que ellos son dueños y amos de su vida. Entonces, ayudémosle a ellos. Amén. Ayudémoslos de alguna manera para que hagan siempre lo correcto. Amén. Entonces, la pureza como un tesoro. La pureza como un tesoro, tanto varón como mujer. Es un tesoro. Eso debemos enseñarle a nuestros hijos, ¿ya? Que su cuerpo es valioso, que su cuerpo es importante, que su cuerpo, ¿ya? Tiene un valor muy importante y ese valor es incalculable. Que cuando lo conserva y lo mantiene bien, ¿ya? Eso a la posterior, más adelante, será de gran bendición para quien realmente sea a quien Dios eligió y tú también elegiste. Amén. Que Dios los bendiga.